no hiciste curso de membresía, no hiciste nada. Bueno, déjeme hacer algo. Bueno, llevar a los viejitos a la iglesia, a la casa. Entonces terminaba la reunión y hacían fila, subían al auto y los llevaba a la casa. Primer servicio. Y así pasó el tiempo y pasaron los años y el Señor permitió que pudiera estudiar en el seminario, pudiera tener programas de radio, programas de televisión y hasta empecé a dar clases, pero no conocía a Jesús. Ya conmigo, wow. ¿Qué fue lo que pasaba? Era como que yo sentía una insatisfacción interna de que estaba hablando de alguien que yo no conocía. Profetizaba, oraba por la gente se caía, la gente venía y te palmeaba la espalda y decía, qué tremendo. Es más, algunos hasta atrevidos, ¿no? Decían, cuando usted predica, pastor, veo ángeles a su alrededor. Yo decía, santo Dios. Pero yo no conocía a Jesús. Hasta que un día en el seminario escuché la historia de Juan Wesley. Y la historia de Juan Wesley, ¿cuántos escucharon hablar de Wesley? Y escuché, y ¿sabe qué? Contaban que ese hombre dice que para orar se ponía una toalla con hielo en el cuello para no dormirse. Un hombre apasionado por Jesús. Y yo decía, Señor, yo quiero eso. Yo quiero tener pasión, fuego en mi corazón. Yo hacía todo bien, pero estaba mal. ¿Hay alguien que entiende de lo que estoy hablando? O sea, se puede hacer todo bien y hasta ver resultados de lo que haces, pero en tu interior hay una insatisfacción. Entonces, indagando más en la historia de Wesley, dice que él, ya terminando los estudios de teología, él viaja a Georgia, de Inglaterra hasta Georgia, Estados Unidos, fue a predicar a ese lugar y no vio resultados. Regresa en el barco a Londres frustrado. ¿Cuántos nos sentimos a veces frustrados? ¿Verdad? O sea, como que nos falta un centavo para el peso. ¿Sí? O sea, como que algo no cierra. Estamos haciendo las cosas bien, nos estamos esforzando, pero todavía nos falta. Y en el regreso, él estaba en cubierta del barco y en la bodega del barco él escuchó cantar. Él escuchó cantar de una manera que él no estaba acostumbrado a escuchar esa manera de adorar. Entonces, él nada más de curioso, escuchaba de lejos. Cuando llega a Londres, él sigue a esa gente que estaba adorando, que había adorado en la bodega del barco, y entonces llega a una calle en Londres, la calle Aldersgate, 24 de mayo de 1748, y él se acerca y entra a ese lugar, un sótano, y escucha un mensaje que era el preludio a la carta a los romanos escrita por Lutero. Eso fue lo que predicó ese pastor. Y ahí él entendió que él necesitaba conocer a Jesús, al Jesús de la cruz, del cual él hablaba, del cual él había estudiado, pero él necesitaba conocerlo. Y cuando esas personas que eran moravos, alemanes, que estaban radicados en Londres, comenzaban a adorar, él cayó de bruces al piso, cayó de rodillas al piso, y ya su vida nunca más fue la misma. Su vida fue capturada por el Señor. Y él escribió un texto que ustedes lo pueden buscar por internet, que dice, que tiene por título La experiencia del corazón ardiente. Sí, eso es lo que escribió Wesley. Muy, muy interesante. Muy bueno y muy inspirador. Ahora, ¿qué pasó conmigo? La insatisfacción era tan grande que yo decía, yo quiero más. Y un día en el coro, no sé si en las iglesias antes se cantaba un coro que decía, yo quiero más y más de Cristo. ¿Alguien la escuchó? ¿Se acuerdan? Yo quiero más ¿de qué? De su poder. Yo quiero más de su presencia.
Yo quiero más y más de Él. Ese coro todavía hoy marca mi vida. Yo quiero más y más de Él. Si en esta mañana viniste a buscar más de Él, vas a ser saciado. El salmista David en el Salmo 63, él dijo: Dios, Dios mío eres tú. Estaba pasando un mal momento, estaba siendo perseguido por Saúl en el desierto. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y escuche, para ver tu poder y tu gloria. Porque no solamente se trata de servir, se trata de ver y de oír, de experimentar. No solamente lo que otros reciben, porque a veces nos gozamos con lo que otros reciben, pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo experimento? ¿Qué es lo que a mí me pasa? Podemos ser transmisores de un mensaje que a otros les renueva la vida, y a nosotros empezamos, como decía el pastor hace un instante, caminamos en sequedad, estamos secos. No se trata de resultados solamente, sino se trata de quién soy yo y quién soy yo con respecto al Señor y qué tanto le conozco. El texto que quiero comenzar en esta mañana dice: ¿qué significa ser un líder? Y debemos ir a la palabra de Dios. Ahí están todas las respuestas. Y el texto quiero empezar de menor a mayor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, mira, estoy apretando acá y tenía el cosito. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Empezamos suave. ¿Sí? O sea, dice, la actitud que ustedes tienen que tener debe ser como la de Cristo. Una vez escuché a un pastor que decía: no me miren a mí, por favor, no me miren a mí, miren al Señor, a mí no me miren. Y la gente dice: ¿y a quién voy a mirar? Y entonces dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no se aferró a su liderazgo, no se aferró a su divinidad, no se aferró a toda su capacidad. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, en otras palabras, lo que él dijo es: voy a dejar el trono de gloria para servir y tener una actitud de servicio, una actitud de ayuda a los demás. Y dice luego, haciéndose semejante a los demás. O sea, en otras palabras, la empatía con lo que el otro siente. No lo hago para servir al otro, sino porque siento lo que el otro siente. Porque me pongo en los zapatos del otro, por lo que el otro siente. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, escuchen, la gente tiene problemas con la iglesia. Voy a mechar lo que yo escribí con lo que quiero decir o lo que el Señor le permito que diga. La gente tiene problemas con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, invitamos a la gente a la iglesia, pero la gente no le interesa tanto el ir a la iglesia. Pero si vos le hablas de Jesús, la gente no tiene problema con Jesús. Gente tiene problemas con la iglesia: es que no entiendo, es que están una hora cantando, yo qué sé, y el pastor hablando, a veces habla de palabras que no entiendo. Pero si nosotros le hablamos de Jesús, gente no tiene problema con Jesús. Es más, escuchen, en Juan 12 dice que unos griegos, gente que no era del palo de Jesús, o sea, no eran israelitas, ahí nace el ministerio universal de Jesús en ese momento. Dice que preguntaban: queremos ver a Jesús. Y la pregunta es: ¿será que la gente hoy quiere ver a Jesús? ¿Será que la gente hoy
sigue necesitando ver a Jesús. Pero Jesús dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre. La pregunta es, ¿cómo puede ver a Jesús hoy? En la cruz del Calvario, una de las restauraciones fundamentales fue la imagen desdibujada por el pecado. Dice que en nosotros se restaura la imagen de Jesús en nosotros. La imagen, diga conmigo imagen. O sea, fuimos hechos a imagen y semejanza. La gente necesita ver a Jesús. Y la palabra de Dios dice, la misma actitud que Jesús tuvo. Es la actitud de un líder modelo siglo XXI. O sea, en otras palabras, voy a usar esto. ¿Cambió? ¿Cambió? Un líder con cargo o con carga. Porque muchas veces vemos nuestro liderazgo como un cargo dentro de la iglesia o una responsabilidad dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿se puede ejercer un cargo o una responsabilidad sin carga? Vamos a graficar esto de una manera, digamos, más práctica. Si sos maestra de escuela dominical y no tenés carga por los chiquitos, por lo que viven esos chiquitos en su casa, por el entorno familiar, por lo que le está pasando, solamente vamos a ser alguien que imparte información, pero no imparte a Cristo en el corazón de esos chicos. Es más, carga significa tener una visión de trascendencia sobre las personas que estamos ministrando. Nunca sabés quién tenés delante. Nunca sabés si ese chiquito va a ser el futuro Leonardo Garzón, para hablar de gente importante. O sea, nunca vas a saber quién tenés adelante si es que no tenemos la carga, el peso, la responsabilidad de poder ministrar a Jesús en la vida de esa persona. Por más pequeñito que sea. Me pasó una vez, les cuento algo. Una vez iba con el auto y en una esquina, esperando la buseta, había una señora. Y inmediatamente fue mi maestra de escuela dominical en la iglesia luterana. Yo nunca fui católico, vengo de raíz alemana, o sea, luteranos desde cuna. Y fue mi maestra de escuela dominical. Paré el auto, bajé del auto, la abracé. Dije, soy pastor, hoy soy un pastor, pero nunca me voy a olvidar lo que me enseñaste. Nunca. Nunca. Y a veces andamos como de memoria, ¿no? O sea, le enseñamos en la escuela la historia de David y Goliat 1.000.000 de veces, la del arca de Noé, le enseñamos las historias casi de memoria, casi que vamos de memoria a enseñarle. Pero hay un caldo, hay una tierra que si no sentimos carga por lo que esos chicos representan, nunca vamos a ver una trascendencia como iglesia. Nehemías, yo estoy justamente escribiendo un libro sobre liderazgo en este momento, basado en Nehemías, y yo quiero referirme a este texto, Nehemías 1 al 4, si no lo pueden, no sé si se puede leer desde allí del fondo. No. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisliu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí viene, escuchen, al escuchar esto, estamos todos atentos, ¿verdad? Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. No podemos, o sea, hay dos formas de ver la iglesia.
¿Una iglesia como monasterio o una iglesia como ministerio? ¿Qué es una iglesia monasterio? Somos monjes de clausura, todo lo hacemos adentro. O sea, hacemos las mejores reuniones, tenemos los mejores, todo lo mejor, pero todo dentro de la iglesia. Pero nosotros somos iglesia hacia afuera, ministerio, servicio. Nosotros no nos servimos entre nosotros, sino servimos al prójimo, al de afuera. La pregunta es, ¿cuántos sentimos dolor por lo que pasa en Tunja? Hola. Una iglesia que trasciende es una iglesia que primero es impactada por lo que el Señor siente por nuestras ciudades. Vamos de vuelta. Necesitamos sentir dolor por lo que pasa en nuestra ciudad. Cuando, no sé qué fecha es que salen, para mí todo esto es nuevo, cuando salen con los camiones y los autos, todos con los globos amarillos o celeste y blanco. Yo pensaba que cómo se enteraron que yo estaba con la bandera argentina, ¿no? Pero después me dijeron, no, la Virgen del Carmen. Me decepcioné un poco. Entonces mi ego volvió a bajar los niveles. Entonces salían todos con la Virgencita, todo. Y la pregunta es, ¿no nos duele? O simplemente decimos, bueno, es un pueblo católico y tiene sus costumbres. La pregunta es, ¿no nos duele? ¿No nos duele lo que pasa afuera? Liderazgo es primero sentir dolor, porque todo liderazgo y ministerio nace desde el dolor. Cuando yo hablé por primera vez con mi pastor sobre el llamado que yo sentía, él me hizo una pregunta. Dice, ok, ¿qué te duele? O sea, esa fue la pregunta que me hizo. O sea, no me preguntó cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, me dijo, ¿qué te duele? Y yo le dije, me duele la iglesia. ¿Cómo te duele la iglesia? ¿O estás loco o qué? Dice, no, me duele la iglesia, que hay personas que hace 40 años que van a la iglesia y no tienen un solo discípulo, que no tienen dones, que no los ejecutan, que siempre van, se sientan y se van. Me duele la iglesia. Yo tenía 1 año de convertido. Me duele la iglesia. Todo nace en el dolor por quienes uno ministra, por quienes uno sirve. El fuego nace y la pasión nace en el dolor por lo que el otro siente. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Necesitamos sentir lo que el otro siente para empezar a ser un canal de bendición para los demás. El líder que influencia. Según Sam Maxwell, ¿cuántos leyeron alguna vez alguno de los libros de Maxwell? Y Sam Maxwell dice en su definición clásica de lo que es un líder, es influencia. Líder, sinónimo de influencia. Y podemos estar de acuerdo con eso si nosotros solamente miramos la palabra líder, pero nosotros no estamos hablando de líder, sino de ministro, siervo. Porque el líder se puede ser un líder empresarial, pero la iglesia es otro rollo, la iglesia es otra cosa. Entonces, escuchen. El líder influenciado. Y cuando nosotros decimos la palabra influenciado, nos suena mal. Nos suena así como que estamos siendo influenciados por otro. Pero la pregunta es, ¿podemos ser líderes influenciados? Sí. La pregunta es ¿por quién? Un liderazgo saludable que influencia a otros dirigiendo hacia la cruz, primeramente pasó por la cruz. O sea, mi primera influencia es Jesús. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, escuche, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En otras palabras, un líder es influenciado por Cristo. Mi nivel de liderazgo, creo que eso sigue adelante. Los líderes cristianos saludables son guiados por el Espíritu Santo.
aunque aplica para todos los cristianos, más los líderes de la iglesia, más los del último tiempo. Somos la iglesia del último tiempo. Ahora, mi nivel de liderazgo es directamente proporcional al liderazgo del Espíritu sobre mí. A mayor influencia del Espíritu, mayor influencia sobre los demás. Menor influencia del Espíritu sobre mí, solamente voy a ser un címbalo que retiñe, alguien que transmite información, alguien que es obediente, pero camina sin revelación. A mayor guía del Espíritu, mayor unción, mayor gracia, mayor impartición. Entonces, un líder es alguien liderado por el Espíritu. Un líder, vamos de vuelta, y vamos a decirlo juntos. Un líder es alguien liderado por el Espíritu. No puedo liderar a otros de manera horizontal si no soy liderado de manera vertical. O sea, hay una impartición del cielo y yo lo único que hago es transmitir de esa impartición. Lo que los discípulos dijeron cuando pasado el tiempo del aposento alto: lo que tengo te doy. Esa es la impartición. Entonces, seguimos porque si no me adelanto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No podemos caminar solo por obediencia. Vamos de vuelta. No puedo caminar solo por obediencia porque va a llegar un momento que me canso. Me desgasto. La única manera de funcionar de una manera apasionada es tener una guía diaria, una revelación diaria, una guía diaria, una relación diaria con el Espíritu Santo. Algunos pueden pensar, no, pastor, pero eso es misticismo. No, no es misticismo, es vida cristiana. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Lo necesitamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Esto significa una rendición total a la guía del Espíritu Santo. Es rendir nuestra mente, corazón, voluntad a la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos o planes personales. Escuchen. Hay personas que tienen esta idea. Si siento paz, ¿de quién es? De Dios. Si no siento paz, no es de Dios. A mí la verdad que cada vez que Dios me pide algo no me da paz. Me mete en un lío. ¿Por qué? Escuchen. Porque Dios nunca te va a pedir algo que podamos hacer por nosotros mismos. Solo Dios nos va a pedir algo que solo Él puede hacer. Con lo que Él sabe, con lo que Él puede y con lo que Él tiene. O sea, que un líder necesita depender del Espíritu porque no soy yo, sino es Él a través de mí. Lo que nosotros somos, solo somos un vehículo. Es Jesús sirviendo a los demás a través de mí. Eso somos. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos, porque ya estamos crucificados juntamente con Él en la cruz. Ya no soy yo, ya es Él en mí. Ya no me pertenezco, ya no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Como Él quiere, a su forma, a su manera. Son sus planes, no los míos. Es lo que Él quiere, como Él quiere, a su forma, a su manera. Es como Dios quiere y no como yo quiero. Por eso nosotros somos, ¿escucharon alguna vez un hombre de Dios o una mujer de Dios? Esa frase. ¿Saben lo que significa? Significa alguien que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Él. Eso somos. Como líderes, somos personas que no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Él. Y Él hace con nosotros lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere, con el dinero que Él quiere, con todo lo que Él es a través de nosotros.
Es Jesús sirviendo a través de nosotros a los demás. El líder que está en el secreto. A veces nosotros como líderes queremos ser reconocidos. Hola, el pastor no me nombró. El pastor nombró todo, hizo pasar a todo adelante y a mí se olvidó. Y empezamos a acumular chichones, ¿no? En el corazoncito. El pastor pasó al lado mío y no me saludó. Yo a mi gente les decía, miren, para evitar problemas de autoestima y problemas emocionales, soy muy distraído. A veces voy caminando, estoy pensando en mil cosas, como los bomberos que van detrás de un incendio, paso y no veo a nadie. Si no te saludo, tocame la espalda. Pastor, no me saludó. Ya. Pero no es que no te quiero saludar. A veces todos esperamos que, ¿y por qué no me reconoció? Pero nuestro reconocimiento siempre estará en el secreto. En el secreto. El gran secreto de un líder es estar en el secreto con el Señor. Ahora, escuchen, eso no solo significa esos momentos donde yo estoy apartado con Él orando, sino que yo vivo en un secreto con Él. 24/7. Escuchen, los judíos tienen una buena definición de esto. Una cosa ellos explican de esta forma. Una cosa es adorar, pero cuando llego al máximo nivel de adoración, yo ya no adoro, dejo de adorar. Ya soy adoración. Hay un momento donde yo oro, pero hay un momento donde dejo de orar. Y mi vida es oración. Ahí es donde Pablo dice, orad sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cómo se puede orar sin cesar? Solamente cuando mi vida es oración. Cuando mi vida es oración. Cuando mi vida es relación. Hay un texto que me gusta mucho, fue muy importante para mí. No podemos hablar de un Dios al cual no conocemos. Un líder es un conocedor de los secretos del Señor. ¿Cómo puedo encender mi vida si no me acerco al fuego? Hola. Es muy serio, pastor, todos. ¿Por qué lo habrá invitado? Dice. Jeremías 23:18. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Ante una gran nube de profetas que había en ese tiempo que hablaban sandeces, Jeremías se preguntaba, siendo la voz de Dios, ¿quién estuvo en mi secreto? Aún el Señor está buscando hombres y mujeres que podamos estar en su secreto y entender su voz, oír su voz. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Hola. ¿Cuánto necesitamos volver al secreto del Señor? Hay muchos que están así. Se les cayó algo. Necesitamos, no es tiempo en extensión, sino tiempos de encuentros con el Señor. Decirle, Señor, te necesito. ¿Cuánto nos sentimos muchas veces limitados cuando ejercemos nuestro liderazgo? ¿Nunca te pasó que te tocó decir, ¿y ahora qué hago? Si nunca te pasó, déjeme decirle que no hace falta ser profeta, sino con el don de sospecha alcanza. Que un día vas a pegar un grito y vas a decir, ¿y ahora qué?
Y el Señor sigue diciendo: ¿quién estuvo en mi secreto? Porque ese es mi lugar, mi primer lugar, mi lugar primordial. Un líder inconforme busca a Dios. Una de las cosas más tremendas que nos puede pasar, eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero es sentirnos conforme con lo que hacemos. No romper nuestros límites. Acostumbrarnos a servir. Miren, yo predicaba, profetizaba, hacía programas de radio, me había acostumbrado a hacerlo. Hablaba bonito, la gente era bendecida, pero yo no estaba en el secreto del Señor. No se trata de lo que los demás digan, sino se trata de mi propia inconformidad. O me hago conforme a mis estándares o entro en el estándar de Dios, en lo que Él me pide, lo que Él necesita de mí. Lo que Él quiere de mí es todo de mí. Hola. Lo que Él quiere es todo de mí, todo, 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 todo. Filipenses capítulo 3, verso 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Un líder siempre está mirando hacia adelante, pero hace un balance de lo que hizo. En el inicio del 2026 tenemos la oportunidad de seguir como veníamos en la misma inercia o decir: ¿qué es lo que todavía no pude alcanzar? ¿Qué es lo que todavía me falta? En mi caso, yo era un hombre que al enviudar, yo decía, tenía 60 y tantos, y yo decía: se terminó para mí, ya está. Si me invitan a predicar, predico. Si voy a algún lado, doy clases, pero ya, se terminó para mí. Y es más, me encontré con un pastor una vez que me dijo: ¿te acordás que me dijiste que solo quería ser abuelo? Pero el Señor tiene otros planes con nosotros hasta el último aliento. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y toda nuestra historia está escrita en su libro, según el salmista, en el Salmo 139. Todo está escrito. Y todavía necesitamos ver qué es lo que no hemos alcanzado. A veces nos acostumbramos y entramos en una rutina. El pastor, con mi esposa, cuando él hablaba, estaba orando y nos apretábamos la mano porque era lo que estábamos hablando en estos días, justo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. La pregunta es: ¿qué cosas no alcanzaste? ¿Qué cosas no lograste? A veces enfrentarnos a nuestras faltas de resultados no es malo, está bueno. Es enfrentarnos a lo que necesitamos alcanzar. ¿O qué hicimos mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dejé de hacer? ¿En qué cosas tuve miedo y no acepté enfrentar el desafío de romper mis miedos? Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. A veces queremos hacer mucho, ¿verdad? Y el que mucho abarca, poco aprieta. Pensé que lo decíamos solo en Argentina, mira vos. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás. Nos invitan a muchas iglesias a predicar, y hay iglesias que tienen la costumbre de pedir testimonio, y normalmente nos invitan una vez al año. Entonces, cada vez que vamos, el pastor dice: bueno, llegó el momento de los testimonios. Entonces, cada año que pasa, vos ya sabés quién va a pasar, qué va a decir, solo que le agrega un poco de fantasía, ¿no?, para agregarle al testimonio, pero siempre son los mismos que dicen las mismas cosas, que hablan de lo que hicieron antes. Pero muy raro que pase alguien y que diga lo que hizo ayer. Simplemente hablamos de glorias pasadas, pero nos olvidamos de la gloria que viene, de la gloria más eminente, decía Pablo. Lo que enciende nuestro fuego no es lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer. Lo que enciende nuestra vida,
Lo que apasiona nuestra vida es lo que está por venir, lo que está escrito y que todavía no logramos. Los desafíos de fe que tenemos como siervos de Dios en un ministerio. Nosotros como pastores, mis amados, somos especialistas en desafiar personas. Ese es nuestro rol como líderes. Desafiar la fe del otro. Nunca como pastores le vamos a pedir algo, perdón que hable así, pero le vamos a pedir algo que te gusta, sino algo que está dentro de la visión. No se trata si me gusta o no me gusta. De hecho, mi proceso de formación fue muy duro. Antes, yo sé que hoy día las cosas han cambiado en la formación de líderes. Antes era duro. Antes era cuanto más se sufría, mejor salías. ¿Verdad que era así? O sea que nos hacían morder el polvo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía mi pastor? El domingo tal vas a predicar. Yo dije, no, el domingo ese no. Juega Argentina, el Mundial juega Argentina, justo a esa hora. Y él sabía que cualquier cosa, pero me gusta mirar el fútbol. Sea de Argentina o sea de River, como sea. Pero me gusta mirar el fútbol y él me elegía ese día. Y lo hacía a propósito, dice, hasta que el día que yo no vea que tus ojos no salgan llamas de fuego de querer matarme, te voy a poner a predicar. O sea, a veces uno dice, pastor, si usted quiere que yo predique, avíseme con tiempo. Así yo oro, escucha, así yo oro, me preparo, ayuno. ¿Sabe lo que hacía? Ingrato, filisteo, egipcio. Él subía con su Biblia, apoyaba la Biblia. Bueno, en este domingo no voy a predicar yo, va a predicar Edgar. Un soldado siempre tiene que estar preparado. Pase de la palabra. Ya tenía ganas de hacer un pastoricidio. Pero eso formó mi carácter. Formó mi carácter. Dice, pastor, avíseme por favor, porque yo tengo que... La excusa era que tengo que orar. Bueno, había que orar antes, ¿no? Para tener el mensaje, no después. Entonces, la pregunta es, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. La pregunta es, ¿en qué nos vamos a extender en lo que está delante en este 2026? En tu liderazgo de célula, en los grupos, en donde estés liderando, en donde estés sirviendo, ¿cuál es tu adelante? ¿Cuáles son los desafíos de fe que tienes por delante? Claro, nadie nació sabiendo, ¿verdad que sí? O sea, y antes en la iglesia, escuchen, les voy a contar cosas que ustedes no saben, pero que les voy a contar. En la iglesia del siglo pasado, yo no necesito estudiar, pastor, no me necesito preparar, porque a mí todo el Espíritu me da. Y a veces escuchas cada cosa que uno tiene ganas de hacer un hermanicidio. ¿Qué desafíos de preparación tenés para el año que viene, para este año que comienza? ¿Qué cosas personales quieres vencer en tu vida para tu adelante? Extendiéndome a lo que está adelante. Hay una paráfrasis, escucha, hay una paráfrasis que dice lo siguiente: el ojo ve hacia adelante, la mano busca alcanzarlo, los pies se mueven hacia el destino, hacia la meta. O sea, primero el ojo ve lo que quiero, los brazos buscan alcanzar, los pies me desplazan. O sea, hay una triple dimensión. O sea, primero es la visión, segundo es la meta, tercero es la acción. Hay mucha gente que tiene ilusiones, pero no sueña, es ilusa. Los sueños se concretan a través de la disposición a que esos sueños se hagan realidad. El iluso siempre está ilusionado en algo que va a alcanzar, que nunca alcanza. Prosigo a la meta.
proseguir a la meta. Ahora, un líder no solamente es la meta del ministerio, sino tus metas personales. El ministerio puede tener metas, pero un ministerio no puede trabajar con líderes que no tengan metas personales. Hola. ¿Por qué? Porque el conformismo mata. Líderes que no se superan a sí mismos terminan poniendo en una mediocridad a un ministerio. Hello. Estoy hablando como si fuera mi iglesia. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos terminando la primera parte. La pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Que un grupo de discípulos cobardes, ¿podemos usar esa palabra? Cobardes, que se asustaron. Pastor, ¿usted recibiría a Pedro en su iglesia? Dice, mira, Pedrito se va a congregar en tu iglesia. Dice, no, si ese anda negando al pastor, igual que David. Dice, mira, David se está queriendo congregar en la iglesia, pero si llamas al otro pastor, dice, no, ese es un peligro. Anda mirando a las mujeres de la iglesia de enfrente. Manda a matar. Es peligroso. ¿Qué hizo que ese Pedro y los demás que huyeron ante la cruz se transformaran en mártires? ¿Qué hace que líderes que solo son obedientes terminan siendo líderes que impactan una ciudad? Escuchen, ninguna iglesia nace para ser solamente un lugar de congregar gente, sino nace como un faro en la ciudad para redimir la ciudad. En Hechos capítulo 17, verso 6 dice, estos que trastornan al mundo también han llegado aquí. La pregunta es, si este equipo de liderazgo es un equipo que va a trastornar Tunja. Gracias por dos amén. Ahora, no podemos trastornar si no somos trastornados por el poder del Espíritu. Algo les pasó que nos puede enseñar a ser líderes transformadores de naciones. ¿Cuánto creemos que Colombia necesita de la iglesia del Señor? Escuchen, ustedes tienen cambio la palabra, nosotros. O sea, otra vez mi cédula de extranjería está en trámite. Escuchen, nosotros tenemos un país maravilloso. Por donde mires, un país maravilloso, hermoso, con gente hermosa, empezando por mi esposa. Si no, no como hoy. Escucha, gente maravillosa. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser un país signado por la sangre, por la violencia? ¿Cómo? ¿Nos duele? ¿O estamos acostumbrados a que eso pasa muy lejos? Como yo escuché en conversaciones, no quiero decir, pero escuché, no, pero eso no pasa en Tunja, eso pasa lejos, allá en la selva. Pero es Colombia. Es esta tierra. Y lo único que va a redimir esta tierra es Jesús. Y es la iglesia. La iglesia de Jesucristo, la primera iglesia. Destronó un imperio y sin hacer política y sin meterse en política, destronó un imperio por el poder de la palabra. Lo único que transformó sus vidas es que pasaron de ser cobardes que huían a ser hombres que lo único que tenían era una promesa y buscaron esa promesa. Esta iglesia, déjenme decirle algo, permítame. Toda ciudad tiene iglesias que marcan rumbos en la ciudad. Ustedes disciernen si estoy profetizando.
Cada ciudad tiene iglesias que marcan rumbos y tienen hombres de Dios y mujeres de Dios que marcan rumbos, visión sobre una ciudad. No se trata de la cantidad de gente, sino se trata de visión y la misión sobre esa ciudad. Este equipo de líderes puede ser un equipo muy obediente o un equipo que dice: Señor, trastornanos, llenanos de tu espíritu. Queremos pasar por el aposento alto, te necesitamos, Señor. No para ser una iglesia grande, sino para hacer de Tunja una ciudad redimida, para que Jesucristo sea. Quizás ustedes están acostumbrados a ver cosas que un extranjero no está acostumbrado a ver. De ver vírgenes en las alturas, en los lugares altos. Nosotros fuimos al Cocuy, fuimos por toda esa vía, todos los lugares, en cada pueblo, entrada y salida. Vas a cada lugar entronado. Y la pregunta es: ¿nos acostumbramos a ver eso? ¿O el Señor dice, como dice en el libro de Jueces, los altares que tenemos que derribar? No con martillo, sino con la influencia de la iglesia. Necesitamos ser influenciados por el Espíritu. Necesitamos ir al aposento alto. Necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Hablo como parte de esta congregación. Los llamaron y se ordenaron terminantemente, escuche, que dejaran de hablar, porque estaban incomodando. La iglesia siempre va a incomodar, siempre vamos a incomodar, siempre. Dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? ¿Quién estaba hablando? Pedro, el que negó 3 veces a Jesús. El que se escondió, ese mismo Pedro, estaba enfrentando al concilio de ese tiempo y les estaba diciendo: ¿a quién voy a obedecer? Y dice luego: júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de decir, dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Vamos a decirlo todos juntos, como una declaración profética en esta mañana. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto es una experiencia, mis amados, no es hacer un curso. No es hacer un curso de ver qué es visto y oído. No, es una experiencia personal con Jesús. Es una experiencia absolutamente personal y trastornadora con Jesús. No podemos. El apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe. Él estaba diciendo: el amor de Cristo me presiona, no un pastor, no un liderazgo. El amor de Cristo me constriñe, me presiona de tal manera que no puedo dejar de hablar de lo que he visto y de lo que he oído. El amor de Cristo me constriñe, me presiona. ¿Podés vivir bajo la presión o bajo la autoridad y ser muy obediente? Pero lo que va a marcar la diferencia en tu liderazgo no es cuánto obedeces a tu pastor o a tus líderes, sino lo que va a marcar la diferencia en tu liderazgo es el amor de Cristo que te presiona. El amor de Cristo que me presiona. ¿Cuánto necesitamos esa presión en nuestra vida? Yo necesito esa presión en mi vida. El antes y un después de la llenura del Espíritu. ¿Me ayudas con el teclado, por favor? Porque si no, no termino. ¿Qué provocó en los discípulos un cambio tan radical que cambió drásticamente sus vidas hasta morir por la causa de Cristo? La experiencia del aposento alto marcó la vida de los 120 para siempre. No podemos vivir sin las 2 fases de la llenura del Espíritu. Mis amados, en mi inconformidad, un día escuché hablar de que en una iglesia en las afueras de Buenos Aires se estaban reuniendo a las 4 de la mañana un grupo de ministros
que estaban buscando a Dios. Solo eso. Solo eso. Y hablando con otro ministro, que ya en ese tiempo muy famoso, ahora famosísimo, le dije, yo quiero eso. Y a las 4 de la mañana nos reuníamos un grupo de ministros a tirarnos en el piso, en una alfombra, a llorar. A llorar en la presencia de Dios y a quebrantar nuestras vidas. Quebrantamiento no es solo llorar. Quebrantamiento es romper mi voluntad ante la voluntad de Dios. Y decirle, Señor, lo que quieras, como quieras, a la hora que quieras, sea tu voluntad y no la mía. Todos necesitamos un Getsemaní. Todos necesitamos. No hay fuego sin un Getsemaní. Necesitamos esa prensa de aceite que nos presione de tal forma que digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque me hace morir, me duele lo que me pedí, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Me duele. Yo recuerdo, ¿alguna vez le prometiste cosas al Señor? Prometimos cosas. ¿Sabes? Un día pasé al altar a los pocos años de convertido y le dije, Señor, te entrego mis hijos, te entrego mi esposa, te entrego mi suegra. Bueno, eso todavía. Señor, te entrego mis hijos, pero quiero hacer tu voluntad. Y en muy poco tiempo, mi primer viaje extenso fue a Estados Unidos a estar 2 meses. Mis hijos eran el de 38, habrá tenido 5 y el otro tenía 1. Y la primera semana en Estados Unidos todavía no había ni cámaras digitales. Yo les sacaba fotos a toda criatura. O sea, veo que el Evangelio es seguir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo les sacaba fotos a toda criatura. En Estados Unidos les sacaba fotos a los autos. Yo estaba veía un Lamborghini y yo sacaba fotos. La segunda semana ya llamaba por teléfono, no había celulares en ese tiempo. Había una tarjetita que había que discar 50 millones de números para poder hablar. Y la tercera semana me quería volver. Extrañaba a mis hijos. La esposa no, porque te pide plata nada más, pero los hijos yo los extrañaba. Era visceral, no aguantaba, no soportaba. Yo le había dicho, Señor, te entrego todo. Y a veces el te entrego todo, el Señor lo pone a prueba. Pasar de cobarde a mártir es un proceso de quiebre, de rompimiento interno. De decir, Señor, lo que quieras. Pagar el precio. Y escuché. Un día cambiaba el pasaje, estaba cambiando el boleto. Y un pastor amigo del Señor le hizo investigar en qué casa yo estaba alojado, llama por teléfono y me dice, Edgardo, un hombre como vos ha de huir. Dice, sácate. No te vayas. Las batallas hay que ganarlas. Fueron noches de llorar y llorar y llorar. Aunque de día era pura gloria, de noche era puro quebranto. Pero en ese momento es donde el Señor rompe nuestro interior y enciende nuestro interior. Wesley decía, ¿cuál era su secreto del evangelismo? Él solo decía esto: yo solo soy una tea que arde y los demás me ven arder en la presencia de Dios. Y miles y miles y miles se convirtieron en Inglaterra. Él decía, solo soy una antorcha que arde. Eso somos. En el aposento alto 2 cosas. Primero, el
el Espíritu se apodera. Muchos queremos el empoderamiento, hola, pero no el apoderamiento. Él quiere apoderarse de nosotros, apoderarse, y luego empoderarnos. ¿Cuánto estamos listos para ser líderes? Que seamos apoderados por Él y empoderados por Él, y pagar el precio que sea. Pedro y Juan dijeron: lo que hemos visto y oído no lo podemos callar. Este equipo de líderes va a decir: pastor, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Pero hay otro nivel, que ellos recibieron el empoderamiento. Y en el templo de la Hermosa había un cojo, y ellos decían: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pastor, ustedes se van a acordar que antes toda la gente venía de: pastor, le traigo a alguien para que le ore, ¿verdad? Siglo XX. Pastor, le traigo una almita, ni siquiera una persona, una almita, para que acá le traigo. O sea, todos traían al pastor. Lo que cambia hoy día es que ya no es una iglesia que tiene un pastor, sino es una iglesia pastoral, donde todos expresamos al pastor de pastores, y ya los traemos sanos desde la calle, le oramos a la gente y la gente se sana. Lo que tengo te doy. Orar por los enfermos, y los enfermos sanarán. Y pondrán mis manos, las manos sobre los enfermos sanarán. Los endemoniados serán libres. Los corazones rotos serán sanados. No es solo un pastor, sino es una iglesia pastoral. Una iglesia que expresa al pastor de pastores. Y es una iglesia apostólica, está escrito en el cuaderno. Somos una iglesia apostólica. Me tomé el tiempo de leerlo. ¿Por qué? No porque tenga un apóstol sentado en su trono alto y sublime, sino porque es una iglesia enviada, 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 enviada. Lo que tengo te doy. Líderes que tienen para dar. Creo que aquí termina. Líderes que hemos visto y que hemos oído. Hablaban con osadía. Y los demás, escuchen Hechos 4:13, se dieron cuenta. Escuche, pastor, esto está tremendo. Los demás dijeron y se dieron cuenta que esa gente había estado con Jesús. Le reconocieron que habían estado con Jesús. La pregunta es: no solamente ministramos una clase, no solamente ministramos una enseñanza, sino básicamente la gente necesita ver que nosotros estuvimos con Jesús. Estuvimos con Jesús. Padre, en esta noche, en esta mañana, igual que el pastor en la noche, Señor, ayúdanos. Revélate en nuestras vidas. Revélate. Revélate. Queremos conocerte más. Queremos saber más y más de ti. No queremos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Señor, en esta mañana, trastorna nuestros corazones. Incomódanos. De lo que estamos aquí, yo quiero que ya no estés mirando hacia adelante. Aquí voy a terminar. Cierra tus ojos por un instante, que nadie mire. Mi pregunta es: